Hermanos, muy buenos días. Tengo las 8 de la mañana aquí en el sur de California. Hoy es febrero 6, 2022, Día del Señor. Y bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio referente a Libro de los Hechos. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 4. Bueno, tengo la versión Nueva Biblia de las Américas y también la versión de Reina Valera del 60. Vamos entonces a leer Hechos 16 del 1 al 4, perdón, del 1 al 5, dice así. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Esa es palabra de Dios. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre, en esta mañana que es tu día, hoy febrero 6, que esta hora pido tu bendición y que el Espíritu Santo hable de aquí, de estas escrituras, y que podamos nosotros alcanzar sabiduría y sacar enseñanzas que nos ayuden. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver de qué trata este capítulo que Lucas está hablando. Sabemos que Lucas escribió esta parte, Lucas 16 del 1 al 5. Y bueno, dice que llegó a Derbe. ¿Cuál es el contexto? En el capítulo 15 al último, Pablo y Bernabé se separan. Hubo un conflicto personal, no es del ministerio. Bueno, en cierta medida sí es ministerial, pero se convirtió en algo ya personal de parte de Bernabé, no de Pablo. Porque Bernabé quería traer a su sobrino, Marcos, pero Pablo consideró que no era correcto porque Marcos los había abandonado en su primer viaje. Bueno, esto molestó tanto a Bernabé que decidió separarse y, olvidándose de la misión que los apóstoles, escuche bien, apóstoles, les había dado. Este es el principio de la iglesia. Él decidió hacer su voluntad. Ahora, suena familiar hoy en día, 2022, con la cantidad de sectas evangélicas y pentecostales que existen en México, Centro y Sudamérica. Hoy en día, por ejemplo, se están reuniendo, invocando a Dios, leyendo la Biblia, cantando, abrazándose, dándose la mano y un montón de cosas. La pregunta es, ¿son todas esas sectas y cultos que existen en todo el mundo? Yo le pregunto a usted, ¿aceptables a Dios? En otras palabras, ¿tienen la autoridad apostólica de hacer lo que están haciendo? Eso tiene que preguntarse usted. ¿Ok? Porque si en la religión usted cree que, bueno, no importa donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, mal usando ese pasaje de la Escritura, entonces todos están en el mismo nivel. Dios engañó, no hay necesidad de autoridad apostólica, no hay necesidad de la Biblia, porque al fin y al cabo, cualquiera que se reúne
Dios lo acepta, ya sea mormón, testigo de Jehová, adventista y un montón de sectas y cultos que realmente son herejía. Pero si creemos en una autoridad que Dios dio a la iglesia, entonces Dios solamente acepta una autoridad. Escuche bien esto. ¿Ok? ¿Me recuerda la parábola del trigo y la cizaña? Cuando Jesús, esta es la parábola, trigo y cizaña. Eso está en Mateo 13, tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo de los hombres, y sembró cizaña en el trigo. O sea, ya estaba el trigo, ahora este hombre viene, el enemigo, pone cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, o sea, cizaña con trigo. ¿Ok? Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde sale la cizaña? O sea, ya había cizaña con trigo. Él les dijo, un enemigo de la familia, ha hecho esto. Los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que cuando arranquen la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos todos, trigo y cizaña, hasta la siega. O sea, siega es el día del juicio. Y yo voy a decir a los segadores, recojan primero la cizaña, porque los segadores conocen cuál es la cizaña. Entonces ellos van a recoger solo la cizaña, o sea, los falsos creyentes, Simón el Mago y otros más, porque hay cantidad. ¿Ok? Y lo atan en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. O sea, el granero es el reino de Dios. Ahora, esto es algo interesante porque cuando Pablo y Bernabé hay ese conflicto, no digo que Bernabé es la cizaña, pero ese es el principio de las sectas. ¿Entienden? Alguien le pregunta, pero ¿cómo salen las sectas? Bueno, lea Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé creían en el Mesías. Fueron encomendados por los apóstoles, autoridad apostólica. Pablo y Bernabé no decidieron hacer lo que quisieron hacer, los apóstoles le dieron la autoridad, porque el Espíritu Santo habla por los apóstoles. Así dice la Biblia, lea la Biblia, lea las Escrituras, solamente hay una autoridad. Dios no tiene una autoridad para pentecostales, presbiterianos, reformados, bautistas, eso es falso, eso es hombre. Piénsese eso es hombre, mentalidad de hombre. Entonces Bernabé dice, voy a traer a ¿quién? A mi sobrino. Pero es interesante porque antes que suceda eso, dice que en el mismo capítulo 15, en el versículo 22, entonces los apóstoles ancianos escogieron a Pablo, Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas. Nadie más. No estaba el sobrino de Bernabé. ¿Entienden? Por eso que las Escrituras hay que estudiarlo todos los días, no cada mes, porque así no va a aprender. Es todos los días tiene que estudiar. Mire, en el capítulo 15 dice que los apóstoles y los presbíteros ancianos solamente escogieron a Pablo y Bernabé. Biblia, capítulo 15, amigo evangélico, agarre su marcador y estudie. Dice que ellos solamente les pareció, en el versículo 22, escoger a Pablo y Bernabé, luego a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes, nadie más, ¿ok?
Pero ¿qué pasa después? Dice en el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos, visitemos a los hermanos. Entonces Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Marcos no fue encomendado por los apóstoles. Fue Bernabé que quiso hacerlo. Ahora entiende cómo el ser humano crea sectas. O sea, Bernabé quiso hacer su voluntad. Él dijo, bueno, ya que estamos aquí está mi primo, lo quiero mucho, vamos Juan. Y dice Pablo, un momento. No puede venir. Él nos abandonó. Y esa puede ser la razón por la cual los apóstoles no eligieron a Marcos. Pero Bernabé, humanamente hablando, dijo, oh no, se enojó con Pablo y hubo una fuerte discusión. Lucas no habla de eso. Si lo hubiera hablado, hubiera puesto más capítulos. Pero Lucas no dice que se dijeron, pero fue fuerte la discusión. Pero sabemos que la discusión fue en cuanto a si llevan o no llevan a Marcos. Pablo se puso firme y dijo no, y no dice la razón, nos abandonó. No es digno de confiar. No lo queremos. Que no venga la misión. Ahí está. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ese es cristianismo, esa autoridad apostólica. No hay otra autoridad apostólica. No hay autoridad apostólica en diferentes sectas y religiones evangélicas que existen habidas y por haber hoy, porque cada uno dice que es la verdad. No existe eso. Nunca existió. Solamente existe una. Eso grábese únicamente. Eso dice la Biblia. Al menos que usted me demuestre y me diga, bueno, aquí dice que Dios tiene dos apóstoles diferentes, dos voluntades, uno para esto, otros para esto. Pero mientras tanto, existe solamente una. Otra cosa muy importante. Lucas ya no se centra en Bernabé, se centra solamente en Pablo, lo cual es una evidencia de que para Lucas la única autoridad apostólica es la de Pablo, no la de Bernabé. Y se separan. Ese es inicios de sectas. Lo que sucede en el evangelicalismo que nace de Estados Unidos. Muchos en Latinoamérica, en México, Centro y Sudamérica, cuando se cambian de religión, ellos asumen, ¿no?, que eso es la religión verdadera. Pero piense usted. Quiero que reflexione, sea honesto y honesto con usted mismo. Vaya a la historia. Vaya a sus raíces. ¿De dónde viene todo esto? Puede estar en un grupo o un club social en donde Dios no reconoce lo que están haciendo. Y eso es terrible. Entonces de ahí se separan y dice en el versículo 40, pero Pablo escogió a Silas, profeta, partió siendo encomendado por los hermanos en la gracia del Señor. ¿Se dan cuenta? Siendo encomendados por los hermanos. De Bernabé no dice eso. No dice que los hermanos se encomendaron a Bernabé, solamente a Pablo. ¿Ha notado ese detalle? Otra vez, aquí está, este es el gran amigo de usted, su marcador. Versículo 40, versículo 15. Pero Pablo escogió a Silas y fue encomendado por los hermanos. Bernabé se apartó, no dice Lucas que fue encomendado por los hermanos. No lo dice, solamente de Pablo. Y viajaba por Siria y Cilicia. ¿Dónde es Siria y Cilicia? Está al norte. Toda la parte de Siria, donde nace el segundo patriarcado, el patriarcado de Antioquía. Recuerde que son 5. Empezó con Jerusalén, Antioquía de Siria, Alejandría de Egipto, Constantinopla de Turquía y Roma. Roma después aparece como el patriarcado supremo sobre el resto de los otros patriarcados. Y así es, ese es otro tema, pero para que se den cuenta que después se desarrollan 5 patriarcados. Entonces van a la parte de Siria, donde está Antioquía, y a Cilicia, que está en el Asia, confirmando las iglesias. Cilicia tiene que ver ya con el patriarcado que tiene que ver con Constantinopla. Entonces de ahí sale todo esto. El viaje de Pablo, realmente Pablo viajó por todas partes, por todo el mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando se haya predicado este evangelio en todo el mundo, venga el fin de, justamente, de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora sí pasamos al capítulo 16.
Dice, Pablo llegó a Derbe y a Listra, que están justamente a la parte de Asia. Derbe y Listra son ciudades muy apegadas, vecinos uno al otro. Cuando llegan a Listra, dice, había un discípulo llamado Timoteo. ¿Qué dice de Timoteo? Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahora, muchos creen de que, bueno, los judíos y los griegos no podían casarse porque eran diferentes, pero en realidad no era así. La cultura era tan diversa que la cultura era diversa que era muy común ver que matrimonios de personas judías con gentiles. Y bueno, este es el caso de Timoteo. La mamá judía se casó con un griego. Ahora, pero fíjese lo que dice aquí. Dice mujer creyente. O sea, cuando dice judía creyente, no solamente era judía, sino era creyente en el Mesías. ¿Ok? Es muy diferente, porque habían judíos creyentes y otros no. No es que eran ateos, sino creyentes en el Mesías y otros rechazaban al Mesías, a Jesús. Del padre dice que solamente era griego, no dice nada más, lo cual se concluye que el padre no era creyente. Y esto es algo interesante, porque la pregunta es cómo es posible que una mujer creyente se case con un griego que no cree. Interesante pregunta. Pero vamos a centrarnos en Timoteo. Aparte de eso, ¿qué dice Timoteo? Dice que en el versículo 2, dice, hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra e en Iconio. Iconio también estaba muy cerca a Listra y a Derbe, en la parte de Asia. Entonces, Timoteo era conocido. Generalmente se supone que Timoteo en este entonces era joven, no más de 25 años, y tenía un buen testimonio en esa parte región de Asia, en Listra, en Derbe y en Iconio. Todos hablaban bien de Timoteo. Los hermanos hablaban bien, porque ya había iglesia, ¿no? Entonces Pablo, al leer el buen testimonio de Timoteo, como tenía la autoridad apostólica Pablo, a diferencia de Bernabé, Pablo tenía la autoridad apostólica, él decide tomar a Timoteo como compañero de viaje, ¿no? Y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. Ahora, vamos a hablar un poco de Timoteo. Pablo habla de Timoteo en su primera carta de Timoteo en el capítulo 1. Vamos a 1 Timoteo 1. Vamos a ver qué dice ahí de Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Siempre Pablo empezaba su carta así. ¿Ok? 2 viene a ser el destinatario. Esta carta lo escribe a Timoteo. Y mire cómo le dice, verdadero hijo en la gracia. Verdadero hijo. ¿Por qué dice Pablo verdadero hijo? Volvemos al mismo punto. Autoridad apostólica. Autoridad apostólica. Cualquiera no era verdadero hijo en la gracia, aunque parezca mentira. O sea, no existía denominaciones independientes como existe ahora, habidas y por haber. Cada uno haciendo lo que le da la gana. No, había solamente una autoridad apostólica. Eso tiene que tenerlo en mente. ¿Ok? Eso tiene que tenerlo en mente. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia, paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Común. Sencillo. Dice, como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Ahora, fíjese esa palabra doctrina diferente, porque vamos a ver a lo que se está refiriendo Pablo con doctrina diferente. Esto le está diciendo a Timoteo. Está en el Timoteo 1, versículo 3.
¿Y qué es lo que dice? Dice así, vamos a ver, doctrina diferente. Dice heterodidascalein. Doctrina diferente es heterodidascalein. Son tres palabras en griego. Heterodidascalein. ¿Qué significa heterodidascalein? Significa doctrinas, enseñanzas diferentes que son otras, o otras enseñanzas diferentes. ¿A qué? Tiene que haber un punto de referencia al evangelio que Pablo está hablando. Todo aquel que enseña algo diferente a lo que Pablo hablaba, que es apostólico, autoridad apostólica, está enseñando heterodoxia o heterodidascalein, o sea, otras enseñanzas que no son cristianas. Fíjese, y mira lo que dice ahí, y dice, Pablo ordena a Timoteo en ese entonces que ya no enseñe. Cuando Pablo escribe su carta, Pablo hizo a Timoteo, autoridad apostólica, un presbítero. Fíjese, por la autoridad apostólica. A Pablo no se le ocurrió decir, bueno, yo te voy a hacer a ti, porque me da la gana, te voy a hacer superdiácono o superobispo, superpresbítero. No, porque eso no tiene autoridad. ¿Se imaginan las cantidades y miles de sectas que existen hoy en día en México? Cantidades de sectas y cultos en México. Cantidades de sectas en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Se ha preguntado cuál es la autoridad que ellos tienen? ¿Puede usted decir que ellos vienen justamente de aquí de los apóstoles? ¿Se imagina que Pablo venga a la vida y diga, a ver ustedes todos, a ver, grupo de evangélicos que están regados en todo México, que se están reuniendo hoy día, y que va a cada denominación y secta que encuentran por ahí? ¿Usted cree que Pablo va a decir, bueno, ustedes tienen la autoridad apostólica de hacer lo que hacen? Respóndase. Y cuando dice eso, dice lo siguiente, en el versículo en el versículo 18, 1 Timoteo 18, este mandamiento, hijo, le dice hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjese, se hicieron profecías a Timoteo, o sea, hablaron bien de Timoteo. Entonces posiblemente fue en ese momento de su conversión, cuando habla de la profecía, que Timoteo, siendo joven, cree en Jesús como el Mesías. Ahora, en el mismo capítulo, 1 Timoteo 1, en el capítulo 4, hay algo que más que Pablo dice. En el versículo 11 dice, esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cantidad de cosas que le dice Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en leer, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Fíjese, esto es autoridad apostólica. O sea, a Pablo no se le ocurrió en ese momento decir, bueno, a ver, ¿qué hago para que te encuentres ocupado? Déjame pensar. No. Recuerde que Pablo fue instruido bajo los pies del gran y respetado Gamaliel. ¿Ok? Pablo fue fariseo de fariseos. Ser fariseo de fariseos implicaba conocer la ley, conocer la escritura, el Antiguo Testamento, del principio a fin, y tener autoridad. Pablo fue un abogado. Muchos no saben eso. Pablo fue un abogado de la ley rabínica, según la escuela del gran Gamaliel. O sea, Pablo era una autoridad legal y tenía autoridad legal. Él era el que decidía las decisiones jurídicas
y de la aplicación de la ley rabínica en Jerusalén. Entonces él, porque era una persona que leía, era un intelectual Pablo, un jurídico, mente legal y legalista, era hasta que encontró el Evangelio. Él le dice a Timoteo, ocúpate, hijo mío, así le dice, tú eres mi hijo espiritual, Timoteo. Por la autoridad apostólica que me ha sido dada, a ti, por esa autoridad, te pongo como presbítero. Entonces tú tienes que ocuparte en leer, tienes que ocuparte en exhortar, tienes que ocuparte en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue impuesto mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio, o sea, los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Aquellos que los apóstoles habían ordenado. O sea, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Aquellos que los apóstoles habían ordenado. Así dice. Lea, bueno, estamos leyendo Hechos, pero así fue. Cuando los apóstoles estuvieron en Jerusalén y la iglesia avanzaba, cuando los apóstoles estuvieron en Antioquía de Siria, cuando los apóstoles estuvieron en Alejandría de Egipto, en Roma, cuando fueron allá, cuando Pablo escribió allá y estuvo en Roma y comenzó a levantar, a establecer obispos y presbíteros. ¿Usted sabe con qué autoridad lo hicieron? Lo hicieron con la autoridad apostólica. Recuerde, hay una sola iglesia, una sola autoridad apostólica. El resto, como Bernabé, que se separó, ellos no tenían autoridad apostólica. Cualquier cosa que hicieron, no tuvieron lugar. ¿Me entiende? Dios reconoció el ministerio de Pablo porque fue por el Espíritu Santo a través de los apóstoles que lo encomendaron. A Bernabé no le encomendaron. Entonces desde el principio estamos viendo dos clases de trabajo. Los trabajos encomendados por el Espíritu Santo y los trabajos no encomendados por el Espíritu Santo. La pregunta es, 2022, ¿es tu secta o tu congregación o tu culto encomendado por el Espíritu Santo? ¿Tiene autoridad? ¿O es una autoridad, una actividad humana de alguien que quiere hacer lo que hizo Bernabé? Pregúntese y responda usted mismo. Pero ¿qué más dice acerca de Timoteo? Y que en 2 Timoteo 3:15, por ejemplo, si vamos a 2 Timoteo 3:15, vamos a ver otro aspecto de Timoteo también. En el capítulo 3, 2 Timoteo 3:15, mire lo que dice. Ahora, esto es la Biblia, ¿ok? Esto es lo que Pablo escribe. Vamos a ver, 2 Timoteo 3:15, ¿dónde está? Aquí está. Ok. Estoy usando aquí el internet, es un milagro el internet, ayuda mucho el internet. Usted puede entrar y ver todas las versiones de la Biblia. Aquí está. Dice, pero persiste tú, Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. No. Sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez, escuche, niñez, niño, chiquito, ¿no? Chiquito, niño, has sabido las sagradas escrituras. Escuche bien, Pablo dice a Timoteo que Timoteo desde pequeño ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo. Para la salvación que es en Cristo. Ahora, en el mismo libro, 2 Timoteo, en el capítulo 1, Pablo dice algo muy importante acerca de la crianza de Timoteo. 2 Timoteo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores
con limpia conciencia. O sea, en la religión hebrea. De que sin cesar me acuerdo de ti. ¿De quién? De Timoteo. Pablo habla a Timoteo. En mis oraciones noche y día. Ahora, fíjese, Pablo orando por Timoteo noche y día. Fíjese, Pablo orando por Timoteo noche y día. Interesante, porque uno diría, bueno, entonces Pablo no comía, no trabajaba, no se refiere a eso. Se refiere que era una constante vida de oración por Timoteo. Dice, deseando verte, versículo 4. O sea, Pablo, recuerde, considera a Timoteo su hijo. Tú eres mi hijo, yo quiero verte, Timoteo. Había un amor de padre a hijo profundo hacia Timoteo y era recíproco. Ahora, uno diría, pero ¿por qué? Recuerde, el padre de Timoteo era griego, no era creyente. La creyente era la madre, que era hebrea. Entonces era un matrimonio mixto, diríamos así. Pero parece que el padre, aunque era griego pagano, no se opuso a la crianza de Timoteo. O sea, él no fue el padre que dijo, bueno, yo no creo en esa religión y yo no quiero que se enseñe nada acerca del Dios hebreo. No dijo eso. Al contrario. Es que los paganos, habían dos tipos de paganos. Había el pagano intolerable de otras religiones, pero había el pagano secular. O sea, el pagano secular era aquel que no le importaba la religión que tú creas, no me importa absolutamente nada. Tú puedes adorar a una piedra si quieres, no me importa. Mientras tú no me digas qué tengo que hacer, todo estamos bien. Y parece que en el matrimonio, el papá de Timoteo, griego, no le puso restricciones o le prohibió a la mamá que practique su religión judía. Claro que no, le dijo, bueno, tú eres libre de practicar la religión que quieras. Pero al mismo tiempo, le dijo lo siguiente. No le prohibió tampoco enseñar a Timoteo en la religión hebrea. No le dijo, ¿sabes qué? Tú practicas tu religión, pero no le digas nada a Timoteo. Él es nuestro hijo, yo amo a mi hijo, y yo quiero que mi hijo sea pagano y que le rinda culto a Júpiter, a Venus. No, no dijo eso. Dijo, si tú vas a criar a Timoteo, críalo en tu fe. Porque no aparece nada en cuanto. Y aquí está la evidencia. Versículo 5. Versículo 4. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo era una persona muy sensible. Cuando dice llenarme, acordarme de tus lágrimas, fue un periodo muy duro de Timoteo. Muchos historiadores creen que el hecho de vivir en un lugar mixto donde el padre no era creyente, entonces, aunque no se opuso a la crianza de Lutero, no era completo, porque él esperaba que él como padre le lleve a la sinagoga, le enseñe cómo era la costumbre judía. Entonces, parece que eso causó algo en Timoteo. Y él lloraba. Pero entonces, ¿cómo es posible que Pablo amara tanto a Timoteo? Es una buena pregunta. Pablo amaba demasiado a Timoteo. Yo creo que Pablo sustituyó el hecho de que Timoteo, aunque tuvo padre, no lo tuvo. Ok, sí tuvo, pero no lo tuvo. Entonces, él llenó ese vacío que su padre no le dio. Espiritualmente, emocionalmente, doctrinalmente. Y eso hizo que Timoteo aprecie y llore con todo su corazón. Es algo muy, muy conmovedor, hermanos. Es la parte humana
del ser humano en la relación. Pablo muestra la parte humana de él, deseo verte, acordarme de tus lágrimas. O sea, era un ser sensible a las emociones humanas y refleja al mismo tiempo su amor profundo a Timoteo, joven, que amaba al Señor y que él sabía que dependía y necesitaba a alguien, y Pablo se constituye como esa persona que le ayuda a Timoteo a crecer en su vida espiritual, emocional. Por eso dice, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahora, cuando alguien llora, bueno, uno diría, pero ¿por qué Pablo se goza pensando en Timoteo cuando lloraba? ¿No debería ser al contrario, que le da pena porque está llorando? Sí, puede ser, pero basado en el contexto, parece que estas lágrimas no eran tanto de tristeza tampoco, eran lágrimas de gozo. Si alguien llora porque le pasó una tragedia, sea cual sea la tragedia, bueno, uno no va a estar feliz de decir, ¿sabes qué? Estoy feliz que estés llorando. No le va a decir eso. Al contrario, hasta puede llorar con la persona. Pero cuando hay un lloro de gozo, ¿no? Uno llora de gozo. Usted sabe eso, uno llora de alegría y llora. Entonces uno, si sabe que es un lloro de gozo, hasta también puede llorar de gozo. Porque no es tristeza, es gozo. Entonces estas lágrimas de Timoteo fueron de gozo. Y parece que basado en el contexto, es un lloro de gozo de estar en el ministerio. Por eso Pablo dice, para llenarme de gozo. Porque Pablo solamente escribía en el ministerio. Si hubiera sido una tristeza de que se le murió la mamá, no sé, a una tragedia terrible, Pablo no estuviera de gozo. Pablo hubiera dicho, yo también estoy contigo. Pero en este caso eran lágrimas no espirituales, pero referente a la vida espiritual. Póngalo así. Al ministerio espiritual. Y Pablo se llena de gozo. Mira lo que dice el versículo 5. Aquí nos explica quién es Timoteo. Trayendo a la memoria, aquí está, la fe no fingida. Fíjese, la fe no fingida que hay en ti. O sea, la fe de Timoteo era genuina. Escucha, cristiano, la fe de Timoteo era genuina, a pesar que el padre era griego, iba a decir Lutero, Timoteo llegó a desarrollar una fe verdadera. La pregunta es, ¿quién le enseñó la fe verdadera a Timoteo? Si su padre era griego, no conocía nada, ¿cómo fue? Y aquí está la respuesta, clave. Y eso aplica, si alguien quiere aplicarlo, a las mujeres. La cual habitó primero en tu abuela Loida. La fe verdadera habitó en Loida, su abuela. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ahora, aquí nos muestra y nos enseña, marcador, márquelo. Aquí nos está diciendo que la fe de Timoteo no fue una fe de él mismo, sino que él fue criado, ya que su padre era griego, y no conocía escritura ni estaba interesado, pero tampoco se oponía. Las dos personas claves que invirtieron su tiempo en el pequeño Timoteo fue la abuela Loida y la madre Eunice. Loida Eunice. Loida Eunice. Nunca se olvide de esos nombres, porque fueron personajes reales,
pero representan desde el punto de vista cristiano a la mujer que, número uno, ama al Señor y número dos, entiende la importancia del catecismo. Uno dice, oiga, usted está diciendo algo que la Biblia no dice. Bueno, vamos a ver si de verdad la Biblia no dice del catecismo, porque si no dice, tiene razón usted. Estoy diciendo algo que la Biblia no dice. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice, para ver si es verdad. Y dice así. En Deuteronomio 6 dice, Dios, Yahweh, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongan por obra a la tierra a la cual ustedes van a pasar, para que teman al Señor su Dios guardando sus mandamientos, sus estatutos, que yo te mando. A ti te mando, Dios. Te mando a tu hijo también. Y mando al hijo de tu hijo, o sea, al nieto. Ahora recuerde, la madre de Timoteo era hebrea. Obviamente la mamá de Timoteo, o sea, la abuela, era hebrea. Loida y Eunice sabían esto. Todos los días de tu vida, tú tienes que guardar eso para que se alarguen tus días. Dice así: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, lo que le enseñaron a Timoteo. Con toda tu alma, lo que le enseñaron a Timoteo. Con todas tus fuerzas, lo que le enseñaron a Timoteo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, lo que le enseñaron a Timoteo desde chiquito, desde que tenía tal vez meses. Su madre cantaba melodías hebreas. Tal vez cantaba los salmos de David. Y Timoteo, chiquito, bebito, escuchaba todo eso porque el cerebro del ser humano, desde que nace, es una esponja. Entonces nuestro cerebro, todo lo que escucha alrededor, los niños lo absorben. Y ya cuando tiene 2 años sabe. O sea, no hay que esperar que el niño tenga 10 años para enseñarle. No, ya no lo va a poder enseñar bien. Al niño hay que enseñarle desde que nace. ¿Ok? Eso nunca se olvide. Nunca diga, no, pero no entiende. No, sí entiende. Dios le dio cerebro. Todo lo que usted hace, habla y canta, el niño absorbe. Lo absorbe. Para los 2 años ya está bien formado. Nunca se olvide eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. Timoteo, chiquito, estaba andando en su casa y el papá y la mamá, Loida y Eunice, le enseñaban a Timoteo. Cuando estén andando por el camino, Loida y Eunice le llevaban a comprar, tal vez, no sé si había pampita en ese tiempo, todas las tortillas grandes, ¿no? Las frutas de Jerusalén. Pequeño Timoteo caminando, chiquito Timoteo, y escuchando todo eso. Las repetirás al acostarte, ya pequeño Timoteo durmiendo. Venía la abuela, Loida, tal vez la mamá Eunice, mira ahí, chiquito, bebe. Tal vez 9 meses. Ya gateaba a los 9 meses, ya se paraba solito, tal vez caminaba. Y hacía la oración. Ahora, de oraciones, interesante, porque los salmos hay muchas oraciones, cantidad. Esta oración, ¿no? Tal vez le dijo esto. Su madre le dijo al pequeño Timoteo, le agarra la cabecita, le dice en hebreo, le comienza a orar en hebreo, y le dice, yo me acuesto, yo me duermo, y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los escuadrones que me acosan por doquier.
Tuya, Señor, es la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Y se dormía pequeño Timoteo hasta el día siguiente. Así le enseñaron a Timoteo. Y dice, cuando te levantes. ¿Y qué pasaba cuando se levanta pequeño Timoteo? Entonces la madre, otra vez, hacía la oración matutina, le decía, en paz me acosté y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y oraban, o decía, pero los que se alegran, que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección, y que en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices a los justos, eres el escudo que rodeas su buena voluntad. Entonces, de esa forma, Timoteo creció, con la oración de la abuela Loida y la madre Eunice, porque el padre era griego. No se oponía, pero tampoco le enseñaba. Y dice, y atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales aquí en tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa. ¿No? Se ponía el susimit aquí, en la parte de la puerta, se ponía ahí, y en las puertas de tu casa. Entonces Timoteo creció en un ambiente de oración hebrea, salmos hebreos, y también de instrucción y los mandatos, tal como dijo Yahweh a Israel hace más de 4000 años. Entonces, eso es catecismo. ¿Ok? No lo inventó el Papa Juan XXIII ni tampoco Martín Lutero. Eso lo enseñó el Señor. Catecismo. ¿Catecismo qué significa? Hermano, yo no sé qué es catecismo. Bueno, es una palabra griega que significa repetir. Repetir. ¿Ok? Y la repetición es el método mejor de aprendizaje. Porque si se dice una vez, usted se olvida al segundo que dije. Por ejemplo, hoy cuando termine mi sermón y alguien le pregunta, ¿de qué habló? Créame que usted solamente va a recordar 1%. El 99% no lo va. Y si no prestó atención, peor todavía. Hasta puede decir algo que nunca dije. Con eso le digo todo. Y eso sucede siempre. ¿Ok? Eso sucede siempre. Por eso les digo, marquen, atención, no se distraigan, no den comida a los pajaritos, ni al gatito, ni al perrito por ahora. Después no se van a morir. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto le enseñaron a Timoteo. El gran ejemplo y educación de la madre y de la abuela Loida y Eunice, créanme, hicieron una excelente labor. Es increíble. Invirtieron más de 15 años para hacer de Timoteo un hombre de Dios, tanto que cuando Pablo lo vio en Listra, dijo, vente conmigo. ¿Cómo? Sí, vente conmigo. Pero yo, vente conmigo, te quiero conmigo en mi equipo. Porque hablan tanto bien de ti que yo necesito a alguien como tú. Entonces, una vez que hace eso, dice, lo circuncidó. Pregunta es, ¿cómo es que lo circuncidó? Si justamente le dieron la carta en el capítulo 15, donde dice que no hay que circuncidarse, porque los judíos de Jerusalén, los legalistas dijeron, tienen que circuncidarse. Recuerde que había dos iglesias. La iglesia judía, ¿no?, legalista, y la iglesia de la gracia, apostólica. Digo de la gracia porque salvación por gracia. Los judíos mesiánicos eran legalistas. Ellos decían, está bien que crean en Jesús, pero ahora hay que circuncidarles. O sea, cortarles el prepucio. Oiga, eso no es algo divertido. Entonces, van a Jerusalén, hacen el sínodo, el concilio,
y deciden, no tienen que circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. Y le dan una carta. Y en esa carta dice eso. Pero ahora, ¿cómo es posible que Pablo le diga a Timoteo, bueno, ahora te tienes que circuncidar? Ahora, hay dos cosas muy importantes. Recuerde que Timoteo, por la madre, fue judío. Es judío. El padre es griego. Ahora, hay dos interpretaciones en eso también. Uno es que posiblemente la madre de Timoteo era viuda, o sea, el verdadero padre de Timoteo fue judío, pero murió. Y la mujer quedó viuda. Y así como sucede hoy, sucedía antes y aún más. Una mujer viuda, con un hijo pequeño, bueno, necesitaba un hombre que la sostenga. Y se encontró con un griego. Muchos dicen, bueno, mala decisión encontrar un pagano. Porque si era judía, pues encontrar otro judío. Pero en fin, las cosas se dieron así. Se casó con un griego y el griego adoptó a Timoteo. Esa es una teoría, no digo que es así. Pero eso explica por qué sucedió así. La otra teoría es la que dice así como está. No. Ella no fue viuda. Efectivamente, la mamá de Timoteo se casó con un griego. Mala, buena la decisión. Bueno, la cosa es que nació Timoteo. Y bueno, entonces Timoteo no fue circuncidado. ¿Me entiendes? No fue circuncidado. Ahora, esto es muy importante también porque si no fue circuncidado y Pablo tenía que llevarle a predicar, entraban a las sinagogas, y si los judíos sabían que él era, sabían que era judío y no era circuncidado, había un gran problema. ¿Ok? Escuche bien el contexto. Entonces Pablo dice, para yo no tener problema, por conveniencia, Pablo decide que se circuncide a Timoteo. Ya grande, tenía entre 20 y 25 años de edad, ya era grande, ya era una persona adulta, joven pero adulto. O sea, le circuncidan a Timoteo a esa edad. No era raro, pero era raro que en judíos se circuncidaban, porque generalmente lo circuncidan de pequeño. Pero él no fue nunca circuncidado. Y le circuncidan. Obviamente para esto lo tuvo que haber llamado a una sinagoga, porque ahí hacían eso, en la sinagoga. Se le circuncidaron la sinagoga, testimonio que ella es judío de verdad. Y fue con Timoteo a todas las iglesias que Pablo había ido, justamente a confirmar la fe. Y en el versículo 4 dice, según pasaban por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Porque recuerde que Jerusalén era el patriarcado en ese entonces principal. La iglesia en Antioquía era el segundo patriarcado, y la iglesia que estaba en Egipto, Alejandría, era el tercer patriarcado. Roma todavía no tenía, pero ya existía la iglesia en Roma, que se va a convertir en el cuarto, pero después llega la prominencia, se convierte en el primer patriarcado, la iglesia suprema de todo el cristianismo, Roma. ¿Ok? De ahí nace Roma. ¿Ok? Y alguien me pregunta, ¿de dónde nace el catolicismo? Bueno, catolicismo ya se decía en Antioquía, no en Roma. Así que la palabra católico no la inventó tampoco el Papa Juan Pío XXIII, ni el Francisco que está en el Vaticano. No. Eso es parte del cristianismo. O sea, ser católico no es insulto, como dicen por ahí algunas personas que no conocen la historia. Yo soy católico porque así los primeros cristianos se llamaban, católicos, cristianos. No es pecado, nadie se va a condenar en el infierno rostizado con Satanás por decir que es católico. Eso es una vil mentira. ¿Ok? Es una vil mentira. Eso sí se los aseguro. Así que catolicismo implica la universalidad de la iglesia. Eso es, nada más y nada menos. Punto. Seguimos. Entonces, los apóstoles y los ancianos le dieron una carta a Pablo. Anda,
a todas las iglesias y dales esto. Ahora, la palabra que utiliza aquí Pablo, ¿no? Donde dice los acuerdos, significa dogmática, de la palabra dogma. Eso está en el versículo 4. Entonces, la palabra dogma que utiliza aquí, que se traduce, ¿no? Como dice ahí su Biblia, se traduce acuerdo, y aquí en la Reina Valera me parece que es ordenanza. En realidad es la palabra en griego, de donde viene la palabra dogma, significa son decretos, es dogmata. Dogmata significa un edicto, un decreto, una ordenanza, basado en la ley. ¿Quién era la ley entonces en ese entonces? Los apóstoles. Los apóstoles. Ellos tenían la autoridad de hacer eso. O sea, el primer dogma conciliar en la iglesia está en Hechos 16, donde van a las iglesias, ¿no? Supongamos que esto era, ¿no? Van a las iglesias y le dicen, iglesia de Derbe, sí, aquí traemos el dogma apostólico. Oh, qué bien, denos, aquí está, léalos por favor. Y lo lee. Esto es autoridad apostólica, este es el dogma de la iglesia apostólica de Jerusalén para todos ustedes. Oh, y es para todos, sí, es universal. O sea, es católico. Oh, ¿es católico? Sí, porque es universal, no es local de Jerusalén, es para Antioquía, o sea, ya sale de Jerusalén. Oh, pero también es para Listra. Oh, es para Iaconia. Oh, es para Derbe. Oh, es para Galacia. Y todos se quedaban así diciendo, o sea, también es para nosotros. Sí, o sea, es universal, es un dogma católico, apostólico. Por eso lo están escribiendo. Ahora, ¿entiende de dónde viene esto? O sea, eso no lo inventó León X. Esto, si quieren decir, inventó los apóstoles. Ok, ya sabe entonces, si usted fue católico y nunca le enseñaron, bueno, tal vez fue culpa del cura o tal vez usted solamente dormía allí. Pero no se duerma ahora. Tiene que saber. O sea, la dogmata, que viene a ser el decreto, viene de los apóstoles. Esa dogmata, que viene a ser, que lo traducen como decreto, ordenanza, lo que sea, es una dogmata legal. Pero ¿de dónde viene la legalidad? De los apóstoles. ¿Pero por qué de los apóstoles? Porque el Espíritu Santo habló con los apóstoles. Así lo dice. Entonces el Espíritu Santo le dio la legalidad, la autoridad, solamente a los apóstoles, a nadie más, de escribir decretos. ¿Junto con quién? Con los presbíteros, con los ancianos. Y cuando se quedó en Antioquía, los de Antioquía también reciben la autoridad apostólica. Cuando se va a Alejandría de Egipto, también reciben la autoridad apostólica. Cuando se van a Roma, también reciben la autoridad apostólica. Cuando están en Constantinopla, también reciben la autoridad apostólica. O sea, 5 patriarcados. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, Constantinopla. Nunca se olvide eso. La dogmata apostólica católica se llama así porque es un decreto legal apostólico, porque nace de los apóstoles y porque es universal. Por eso se llama católico. Universal. Porque el universo no es local. Cuando ya sale de Jerusalén, es más, Jesús mismo le dijo, váyanse a todo el mundo. Universal. Empiecen primero aquí en Jerusalén. Luego en toda la provincia de Judea. Luego se van a Samaria. Luego a Galilea. Luego a Siria. Luego a Antioquía. Luego a Derbe. Luego a Asia. A España. A Europa.
a India, a China, bla, 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 y todos por ahí. O sea, universal. El mensaje se hace católico. Ahora, yo sé que entre evangélicos pentecostales la palabra católico es como algo demoníaco, pero esa es ignorancia. ¿Ok? Si la religión, usted se cambia de religión para ser ignorante, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, mi consejo honesto, no se cambie de religión. No se cambie. Quédese donde está. Para ser ignorante no hay necesidad de hacer nada. De veras. ¿Cómo uno va a estudiar para ser ignorante? Sería el colmo. Simplemente no haga nada. Pero si usted se cambia de religión, entonces es para aprender. Obvio. Oiga, si yo me voy a cambiar de casa, no me voy a cambiar una casa de una recámara, tiene que ser más grande y mejor. Bueno, en religión es lo mismo. Si dice, oh, me voy a cambiar de religión, decisión de usted, pero que le ayude a aprender, no a mantenerse en ignorancia. ¿Ok? Así que, ¿qué nos enseña este pasaje para terminar? Bueno, nos enseña primeramente que hay una autoridad apostólica, suprema y única, nada más. Esa autoridad es la que hace los edictos, los dogmas. Nada más. El que hace diferente es autoridad apostólica. No tiene la autoridad de Dios. Punto. 2022. Han pasado más de 2000 años. Le pregunto a usted. A ver, usted. ¿Cuántas sectas y cultos existen en la humanidad hoy en día? Sectas. ¿De dónde vienen? Y yo le pregunto, ¿usted cree que tienen la autoridad de hacer lo que hacen? Respóndase usted, no me responda aquí, pero respóndase honestamente. Siéntese en su casa, agarre un café, póngase así y diga, a ver, esta secta donde yo voy, este culto, hacen esto, autoridad. Usted piense, usted reflexione. No tenga miedo. ¿Miedo de qué? No, nada de miedo. Según la Escritura, el dogma que hicieron los apóstoles fue apostólico, de ellos, inspirado por el Espíritu Santo, legal, y fue católico, o sea, universal, para todas las iglesias. Es lo que dice. Por eso le dijeron a Pablo, ahora lleven esto a las iglesias que están allá en el Asia, o sea, universal, católico. Así que no hagan caso por ahí a sectarios que dicen, oh, dijo católico, que por aquí, que por allá. No, nada de eso, hermano. Por favor, tranquilos. Porque la historia y la Biblia lo enseñan así. Pero otra cosa muy importante, la enseñanza de Timoteo. Loida y Eunice, hermanos, por favor, no se olviden de Loida, no se olviden de Eunice. Segunda de Timoteo 1:5, trayendo la memoria de la fe que habitó primero en tu abuela Loida. Ella te enseñó, Timoteo, ella te enseñó, ella te hizo sentar allí con ella, te abrazó, te dio mimos, un besito y te dijo, repite ahora la ley. Catecismo. Luego vino tu madre porque tu abuela ya estaba cansada y era una mujer de edad, pero vino tu madre Eunice, hacía lo mismo. De chiquito te enseñaba Timoteo, te llevaba de la mano, te daba de comer y te enseñaba. Y ahora que eres grande, Pablo te mira y te dice, tú, vente Timoteo. Yo, sí, tú, ven. Quiero que seas mi compañero de viaje. Pero yo sé que no eres circuncidado, vamos a la sinagoga, ahorita te circuncidamos. O yo no sé cuál habrá sido la reacción de Timoteo, pero lo circuncidaron. Y en ese momento se convirtió en compañero de Pablo, y Pablo lo pone en Éfeso como obispo. Y ahí ya tiene las 2 cartas para que usted lo lea. Así que eso les dejo como enseñanza, la enseñanza de la mujer, muy importante. O sea, muchos dicen, pero tanto hablan de hombres, de los reformadores, pero ¿dónde está la mujer? Aquí está la mujer. Aquí está. Ya no se queje. Loida y Eunice.
Repito, Loida y Eunice. Loida y Eunice. Mira lo que hicieron. Así que usted puede hacer lo mismo. No se limite. Vamos a entonces terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que el mensaje haya quedado en la mente y corazones y que el Espíritu Santo esté hablando. Así te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con ustedes ahora y siempre. Amén.